para concluir esta intervención mía, de decir ¿por qué Munch? Y bueno, ¿por qué Munch? Pues, porque Munch no solo es un personaje notable en lo que sería el posimpresionismo, ¿verdad? Una fuente fundamental para el surgimiento del expresionismo y del fauvismo, sino porque también tiene una vida totalmente apasionante en términos de novelarla, por la cantidad de muertes que hay en su familia, de fantasmas, de depresiones, de melancolía, de nostalgia, de triángulos amorosos, de desarrollo de lo que es la bohemia en París y en Berlín, y se prestaba para un gran caudal de anécdotas que yo podía trabajar en la novela, ¿no? Entonces, pues, qué mejor, si además me encantaba su obra, que trabajar a este personaje. Y el gran reto que yo tenía era, además de esto, de ver que no se opacara la parte ensayística con la parte de ficción, sino que se hiciera una sinergia, es el paralelismo que iba tratando de construir entre el personaje, Daniel Ruiz, con la propia vida de Munch, ¿no? Entonces es un paralelismo que tiene que ver con los propios triángulos amorosos, con la vida de los celos, de los poner cuernos, de una gran cantidad de asuntos que están en la cotidianidad y que son humanos, demasiado humanos, ¿verdad? Y yo creo que finalmente el peligro que hablaba Gloria, de que yo convirtiera en personajes planos, Nora o Daniel, ¿verdad? En personajes que no se mueven, que ya están acartonados, ¿verdad? Creo que, por lo que me dicen los lectores, la pude librar. La pude librar en el sentido de que efectivamente ellos tienen partes de mi vida, partes de mi personalidad, pero que son autónomos. Les cuento brevísimamente una anécdota. Estando con unos amigos sudapenses que habían leído la novela, de repente llegamos a un festejo de cumpleaños y comenzaron a hablar de la novela que recientemente la acababan de terminar de leer. Si yo les platico cuál es el mejor elogio que me han hecho en la vida sobre uno de mis textos, es esos 15-20 minutos en donde mis amigos comenzaron a hablar de la novela y comenzaron a hablar de los personajes. Entonces cada quien dijo su propia versión e interpretación de lo que para él significaba el personaje Nora, el personaje Daniel. Y de repente empezaron a contrapuntearse entre ellos, decir, no, es que a mí me fascinó Nora por esto y por esto y por esto. Y el otro decía, no, es que yo, para mí es una puta y no la soporto, es una egocéntrica. Y así, igual sobre Daniel, ¿verdad? Entonces, este contrapunto de pareceres, de sentires, tan apasionadamente defendidos por cada uno de los lectores, me llevó a la conclusión que los autores finalmente somos absolutamente prescindibles una vez que hemos entregado el texto a ustedes. De manera tal que no es cierto que por ser los autores de una obra tengamos que ser los dueños de la verdad. Yo creo que la verdad de la que hablaba Salvador es totalmente relativa. Yo metafóricamente en una carta que le mandé a mis alumnos de arte hablaba alargar las verdades, ¿verdad? Porque realmente nadie, diablos, tiene la verdad, no ya digamos absoluta, sino que el conocimiento y la profundidad del alma avanza relativamente en cada momento, cada instante de maduración, de lucidez, y hay retrocesos, y hay vacíos. Y en este sentido, volviendo a esta comida, y yo me di cuenta que cada quien se había apropiado de los personajes y de la novela y de la historia a su muy peculiar manera, ¿verdad? Que tenía todo el derecho, como decía Kundera en el arte de la novela, ¿verdad? Cada quien interpreta y hace suya las obras, y es la libertad absoluta. Para ustedes que estudian semiología, pues esta lectura polifónica, ¿verdad? Esta lectura diversa, donde te puedes molestar con los personajes, los puedes amar, los puedes detestar, y finalmente no hay ni happy end, ni hay un final melodramático, ¿no? Las cosas van fluyendo, truenan, porque sí, hay muchos giros, vueltas de tuerca, y eso es lo que yo creo que hace más rica, ¿verdad?, la lectura de cualquier novela.
¿verdad? Serán ustedes los últimos jueces, los que dirán si les gustó o no les gustó la obra, pero yo, con mucho gusto, para mí fue un viaje sentimental, intelectual, ¿verdad? En donde me encuentro con mis propias capacidades, mis propias limitaciones, y es para mí ahorita un reto. ¿Qué voy a escribir enseguida, verdad? En términos de si quisiera hacer otro proyecto novelístico de esta manera o más tradicional, ¿verdad? Porque esto me implicó tantos años de investigación, de viajes, de soledad con la escritura, de horas nalga, ¿verdad? Que la verdad es que estoy temerosísimo ante cualquier proyecto que pueda emprender, porque esto es tan ambicioso que la verdad voy a tratar de intentar una cosa muy tradicional y a ver si en esa cosa tradicional puedo sacar la casta, porque la verdad es que plantearme otro proyecto tan ambicioso me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y con eso, pues, cedo la palabra. Vamos con las imágenes. Antes de que las empiecen que ustedes también, para mí ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes, y bueno, les agradezco mucho a Adela, a Gloria, también a Aura y a Salvador que me hayan invitado y acogido tan amablemente, pero sí me interesa mucho porque yo he perdido en Uruapan el diálogo con los universitarios. Entonces me interesaría mucho saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cosa que comentar. Para mí sería muy enriquecedor. De dos cosas. En primer lugar, en esta obra que decides hacer algo más bien diferente, que no es una narrativa, un ensayo tal cual, ¿qué tanto pensaste en que te ibas a arriesgar con el público y qué tanto no te importaba arriesgarte? ¿Y cómo solucionaste eso? Es uno. Y la segunda es, ¿cómo fue para ti la cuestión editorial al llegar tú con una obra que parece ser muy arriesgada? Pues es una pregunta muy interesante las dos. Empiezo por la segunda. La verdad es que me ha ido de la patada. Tengo 3 rechazos editoriales de editoriales famosas. Tusquets, que se la presenté, Planeta, también me la rechazaron, y con la culta. Yo dije, bueno, pues el factor comercial me estoy totalmente reprobado, y bueno, quizás si lo meto a una institución sin fines de lucro y que se fije nada más en la cuestión estrictamente literaria, me vaya mejor. Pues también me mandaron a volar, y de manera que tuve que hacer una coedición con esta editorial, que es una editorial pues de segundo orden, y lo cual implica que no haya aparato publicitario, que no haya distribución adecuada, y por lo tanto para mí pues ha sido como en todas mis obras, que también mi texto sobre Foucault, que por ejemplo a través de internet está citado en muchas tesis de maestría, de doctorado en América Latina, etc. Me lo rechazó Siglo XXI, me lo rechazó el Fondo de Cultura Económica. O sea, me ha ido muy mal en términos editoriales, y sin embargo, y por fortuna, y ahí paso a la segunda pregunta, con el público, con mis lectores, pocos o muchos, me ha ido bastante bien, sobre todo porque he movido el piso. Yo creo que el trabajo de escribir implica de principio a fin un arriesgue, ¿verdad? Que no arriesga, ahora sí que no gana. Y la verdad es que lo fundamental, volviendo a lo que ya decía hace rato, no es tirar netas, ¿verdad? Lo fundamental es mover el piso, es hacer que la gente reflexione, que la gente se encante, que desarrolle su sensibilidad, su inteligencia, su información, ¿verdad?, sobre las cosas. Y en ese sentido, claro que hay un reto muy importante a la hora de escribir, y mi reto actual es cada vez escribir mejor. Por eso cualquier texto, incluso una carta, yo le digo a Salvador cuando le escribo, por favor, si se me va una errata, corrígemela, dime, porque me siento terriblemente avergonzado de la más mínimo error, incluso de una coma,
no se diga de una falta de ortografía. Yo creo que ese prurito deberíamos conservarlo, aunque estemos en un correo electrónico con un cuate del alma, debemos cuidar la manera clara, sencilla, y si podemos utilizar la poesía, qué mejor, ¿verdad? Pero al idioma hay que respetarlo tanto verbalmente como por escrito, qué mejor por escrito, y en ese sentido claro que implica una rienda. Algo interesante que me gustó de la novela, si me permites decirlo así, fue que ubicas la construcción como si fuera un cuadro. ¿Por qué razón? Porque puedes dar o la lectura completamente teórica de la explicación de cada obra de Munch, o la ficción. Si estás metido en la ficción, dices, ay, pues puedo leer la siguiente, lo que sigue y lo que sigue, luego regresar al cuadro o en su defecto, si te gusta la parte teórica, agarrar la parte teórica, irte leyendo con toda la parte teórica, luego regresar a la ficción. Tienes esa unión, esa separación en todo lo que es la obra, ¿no? Una de las preguntas que quiero decir es de dónde sacaste esa construcción completamente, te inspiraste de otros autores en ese sentido, y por otro lado también cada personaje tiene un vínculo directamente con Munch, sobre todo lo que es Daniel, o sea, él se interesa con esa lectura, con Munch por esa cercanía que tiene, hasta la misma Nora le dice, no, es que tú tienes un pedazo de cara de Munch y por eso te interesa, ¿no? Entonces en ese sentido que diría esas dos preguntas. Claro, mira, es una pregunta también muy interesante y muy lúcida tu intervención, que tiene que ver con un planteamiento que nos hacemos los escritores. Ustedes saben que Salvador fue un gran escritor, que me refiero a fue porque él empezó con un proyecto muy ambicioso que ahora está retomando, luego tuvo un impasse, pero él ganó un premio muy importante, es un maestro en el oficio literario y ahora se está reencontrando con esa fase de su personalidad, ¿verdad? Después de tantas experiencias vitales. Pero aquí, en el sentido de que él es mi maestro, en ese sentido de la literatura, pues la composición es algo fundamental a todo creador. Y yo jugué con un problema, con un asunto que es el azar. ¿Qué tanto el azar juega en la composición, más allá de lo que uno pueda estructurar muy artificialmente o muy racionalmente? Entonces, yo no, al yo ir construyendo la historia con capítulos nones y pares, pero irlos escribiendo así, no primero escribí la biografía y el ensayo y luego la ficción y luego los intercalé artificialmente, sino que yo los fui creando tal cual me fueron por el vía del azar, de la casualidad, cayendo, embonando, y luego lo leí y me gustó como lo leí. Es decir, no fue un manejo artificioso, post-escritura, ¿verdad?, de composición, sino que fue como me fue surgiendo